Imagina ser un niño de apenas 8 años, solo, perdido en las calles, luchando contra el frío y el hambre. Ahora imagina que ese mismo niño, años después, se convierte en un héroe, un médico que dedica su vida a salvar a otros. Pero este no es solo un cuento de superación. Es una historia de traiciones, decisiones desgarradoras y un giro que cambiará su vida para siempre. ¿Qué tuvo que enfrentar para llegar hasta ahí? ¿Y qué decisión lo marcó para siempre? Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te emocionará, sino que te enseñará algo valioso, como, incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar luz y transformar tu vida por completo. Antes de empezar con esta increíble historia que estoy seguro te va a inspirar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí compartimos historias que no solo te emocionarán, sino que también te dejarán valiosas lecciones para transformar tu vida. No te pierdas lo que viene, porque esta historia te cambiará para siempre. En los rincones sombríos de la ciudad, donde el viento gélido de la noche cortaba como cuchillas y el hambre apretaba su estómago vacío, un niño llamado Manuel, de apenas 8 años, avanzaba lentamente frente al hospital. Sus ojos apagados y melancólicos parecían perderse en el vacío mientras luchaba por ignorar el dolor que lo acosaba. Aquella noche era particularmente cruel, especialmente para un niño como él, solo en el mundo, sin hogar ni nadie que lo acompañara. Las personas pasaban con prisa, indiferentes a su frágil figura acurrucada contra las paredes heladas. De pronto, un hombre apareció al otro lado de la calle. Vestía ropas blancas que destacaban en medio del caos urbano. Caminaba apresurado, como si llevara prisa por algo importante. Fue entonces cuando algo resbaló de su bolsillo, una cartera de cuero elegante. Manuel, atento a cada detalle, vio cómo caía al suelo. Era un objeto diferente a todo lo que había conocido, lleno de billetes y tarjetas relucientes, un verdadero tesoro para alguien como él. Dudó un instante, atrapado entre la tentación y su propia conciencia. Miró a su alrededor, pero nadie parecía haber notado lo ocurrido. El hombre ya estaba lejos, avanzando rápidamente al otro lado de la calle. Con cuidado, Manuel se agachó y recogió la cartera. Al abrirla, sus ojos se iluminaron al ver las tarjetas doradas y los compartimentos rebosantes de dinero. Apenas entendía el verdadero valor de lo que tenía entre manos. Su vida había sido siempre una lucha por sobrevivir, y la idea de tener tanto en su poder le provocaba un escalofrío que le recorría el cuerpo. Aquello parecía la respuesta a todo lo que siempre había necesitado. El hambre, que nunca lo abandonaba, se volvió aún más apremiante al sentir que tenía en sus manos la solución inmediata para calmarlo. Manuel alzó la vista y se fijó en la cafetería junto al hospital. Era un lugar sencillo, pero sus vitrinas rebosaban de empanadas de pollo que desprendían un aroma irresistible. Muchas veces, al pasar por allí, el hambre lo obligaba a imaginar cómo sería probar una de esas empanadas. Nunca había tenido dinero para comprar una. En ocasiones, rebuscaba entre los desperdicios detrás del local, con la esperanza de encontrar algún pedazo olvidado por los clientes. Cuando la suerte le sonreía y hallaba una empanada casi intacta, sentía que la vida le daba un pequeño respiro en medio de tanta adversidad. Ahora, con la cartera en las manos, Manuel sintió un impulso arrollador. Por primera vez podría disfrutar de una de esas empanadas sin necesidad de buscar entre la basura. Era una posibilidad tentadora, casi mágica, que lo llenaba de una mezcla de emoción y culpa. Manuel podía entrar a la cafetería, usar el dinero de la cartera y comprar todas las empanadas que quisiera. La idea era tan tentadora que casi podía sentir el sabor en su boca antes siquiera de decidirse. Sin embargo, algo profundo dentro de él lo detuvo. Recordó a Tomás, el hombre generoso que lo había acogido como a un hijo y le enseñó a actuar con integridad, incluso cuando parecía más fácil tomar otro camino. En esa fría acera junto al hospital, Manuel se enfrentó a un momento decisivo que marcaría su vida de una forma que nunca habría imaginado. El viento cortante hacía que la noche se sintiera aún más despiadada mientras Manuel reflexionaba sobre su decisión.
Pero su historia no comenzó ahí, sino muchos años antes, cuando era apenas un bebé de 2 años. En ese entonces, sostenía con sus pequeñas manos la falda de su madre, Margarita, buscando consuelo y protección. Margarita, con la mirada perdida y un cansancio dibujado en el rostro por el peso del alcohol, caminaba por las abarrotadas calles del centro. Sus pasos eran inestables y su expresión reflejaba un alma rota, cargando problemas más grandes que ella misma. Con cada paso, Margarita se adentraba más en su mundo de desesperación, ignorando el bullicio de la ciudad a su alrededor. Sus pies la guiaron a un callejón oscuro, un lugar olvidado por la luz del día y el calor del sol. Allí, un grupo de personas sin hogar buscaba refugio del calor agobiante, tratando de encontrar un respiro en medio de sus penurias. Manuel, pequeño y curioso, miraba a su alrededor, aferrándose a la falda de su madre. El callejón, con sus sombras y su atmósfera lúgubre, era para él un lugar extraño y desconcertante. Aunque sentía hambre y confusión, se aferraba a la cercanía de Margarita como único refugio. Pero Margarita, atrapada en sus propios tormentos, apenas notaba la presencia de su hijo. Su única preocupación parecía ser saciar su adicción, dejando a Manuel sumido en el hambre y el abandono. Fue entonces cuando Tomás, un hombre solitario pero de gran bondad, observó la escena desde lejos. Su corazón se encogió al ver al pequeño en una situación tan vulnerable. Comprendió que si ese niño permanecía con Margarita, su destino sería oscuro y lleno de sufrimiento. Conmovido, Tomás se acercó y, con la voz entrecortada, ofreció unas monedas a cambio de llevarse a Manuel. Sabía que no era lo correcto, pero también entendía que el niño necesitaba una oportunidad para sobrevivir. Margarita, indiferente y sumida en su propia desesperación, aceptó sin dudar. Para ella, Manuel no era más que una carga, alguien que podía intercambiar por un poco de dinero para alimentar su vicio. Sin comprender lo que ocurría, Manuel miró a su madre mientras Tomás lo alejaba. La última imagen que tuvo de ella fue su figura desvaneciéndose en las sombras del callejón, sin despedirse. Desde ese instante, la vida de Manuel dio un giro completo. Dejó atrás un mundo de negligencia para entrar en un hogar donde el cariño y la dedicación marcarían su día a día. Tomás, conmovido por la fragilidad del niño, lo abrazó con fuerza, prometiendo protegerlo y ofrecerle una vida mejor. Con pasos firmes, lo llevó lejos de aquel callejón, decidido a nunca regresar. Tomás dedicó todo su esfuerzo a cuidar de Manuel. En medio de la lucha diaria por sobrevivir en la ciudad, buscaba formas de sustento. Recogía latas, cartones y aceptaba trabajos pesados, como limpiar terrenos llenos de maleza. No importaba cuán difícil fuera, Tomás estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para asegurar que Manuel tuviera una oportunidad de crecer lejos de las sombras que una vez marcaron su infancia. Cada moneda era un tesoro. Cada bocado se compartía entre Tomás y Manuel como si fuera un festín. Para Manuel, que había crecido rodeado de la indiferencia y frialdad de su madre, descubrir el calor del afecto fue algo completamente nuevo. En los brazos de Tomás encontró refugio, seguridad y, por primera vez, una razón para sonreír, aunque fuera de forma tímida. Aprendió a confiar y, poco a poco, comenzó a soñar con un futuro que antes parecía imposible. El amor de Tomás por Manuel era genuino y profundo, un lazo que se fortalecía día tras día, incluso mientras enfrentaban las adversidades de la vida en las calles. Los años pasaron, y aunque la lucha por sobrevivir continuaba, Tomás hacía todo lo posible por brindarle a Manuel una vida mejor. Cuando Manuel cumplió 8 años, las autoridades municipales comenzaron a desalojar a las personas sin hogar de las aceras. El invierno llegó con fuerza, trayendo un frío implacable, y Tomás y Manuel se vieron obligados a refugiarse en cualquier rincón que pudieran encontrar. A pesar de las condiciones extremas, Tomás siempre ponía a Manuel primero, dándole su abrigo y cualquier alimento que lograra conseguir. Sin embargo, el desgaste físico y los años terminaron cobrando factura. Tomás, ya debilitado por el esfuerzo constante de proteger a Manuel, contrajo una grave neumonía. Fue llevado al hospital,
donde permaneció internado durante meses. Manuel, aún demasiado joven para comprender del todo la gravedad de la situación, sentía profundamente la ausencia de su protector. Pasaba los días cerca de la entrada del hospital, que se convirtió en su refugio temporal. Durante las noches, escuchaba a los porteros hablar del hombre que vivía en la calle junto a un niño, comentarios que solo aumentaban su preocupación y su añoranza. Hasta que un día, Manuel escuchó lo que más temía: Tomás había fallecido. El dolor fue abrumador. Tomás no solo había sido su cuidador, para Manuel, era el único padre que había conocido, el único que le había dado amor en un mundo lleno de abandono. La pérdida de Tomás dejó un vacío inmenso, y la confusión del niño se mezclaba con el profundo dolor de no haber podido despedirse. Mientras los empleados del hospital debatían qué hacer con el cuerpo de Tomás, considerado un indigente, Manuel enfrentaba una nueva y dura realidad: ahora estaba completamente solo. Con apenas 8 años, tuvo que aprender a sobrevivir por sí mismo. Para conseguir comida, buscaba restos en la basura o pedía limosna a quienes pasaban frente al hospital, un lugar que se convirtió en su único refugio. Allí, los recuerdos de Tomás seguían vivos para él, dándole algo de consuelo en medio de su soledad. A pesar de encontrar cierta seguridad en ese entorno, la presencia de Manuel no era bien recibida por todos. Muchas personas lo miraban con desconfianza, temiendo que estuviera allí para robar o causar problemas. Él entendía esas miradas. Sabía que su aspecto, ropa desgastada, rostro cansado y una tristeza profunda reflejada en sus ojos, lo marcaba como un niño sin hogar. Sin embargo, no podía cambiar su situación. Solo le quedaba aprender a soportar esas miradas y seguir adelante, aferrándose a los recuerdos de Tomás como su única fuente de fuerza en los días que siguieron a su muerte. Manuel continuó deambulando cerca del hospital, sin rumbo fijo y sin un plan claro. Parecía que una parte fundamental de su vida le había sido arrebatada, dejando un vacío profundo y doloroso en su corazón. El hambre que lo acechaba sin tregua, el frío de las noches sin abrigo y la soledad se habían convertido en sus únicas compañeras. Con la cartera aún en sus manos y el estómago vacío, Manuel se sentó en la entrada del hospital, esperando que el médico regresara. Observaba los billetes y las tarjetas brillantes con ojos llenos de curiosidad, pero las palabras de Tomás seguían resonando con fuerza en su mente. Hijo, lo que tenemos nos lo da Dios. Nunca tomes lo que no es tuyo, aunque la vida sea dura. Vivir en la calle no nos convierte en malas personas ni en ladrones. El hambre es pasajera, pero Dios alimenta nuestra alma incluso en el sufrimiento. Esas enseñanzas eran un faro en la oscuridad para Manuel. A pesar de la intensa necesidad que lo consumía, sabía lo que debía hacer. Decidido a honrar las lecciones de Tomás, resistió la tentación de usar el dinero que podría haber calmado su hambre al instante. En cambio, esperó pacientemente, observando a las personas que iban y venían por las puertas del hospital. El tiempo parecía avanzar con lentitud, pero finalmente el médico apareció, caminando con prisa y concentrado en sus propios asuntos. Con manos temblorosas y el corazón acelerado, Manuel se acercó al hombre. Se le cayó esto, dijo con una voz tímida, extendiendo la cartera hacia él. El médico se detuvo, sorprendido. Miró al niño y luego a la cartera, que ahora descansaba en sus pequeñas manos. Su expresión cambió a una mezcla de asombro y gratitud. Muchas gracias, joven. Hiciste lo correcto, dijo el médico con una calidez que parecía abrazar a Manuel. Verificó rápidamente que todo estuviera en su lugar y luego volvió a mirar al niño. En sus ojos cansados y sucio rostro vio algo que lo conmovió profundamente: honestidad y valentía. Manuel asintió en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo. Había resistido la tentación y actuado como Tomás le habría enseñado, incluso cuando su hambre y su soledad gritaban lo contrario. Mientras el médico se alejaba, Manuel volvió la mirada hacia la cafetería del otro lado de la calle. Las croquetas doradas se exhibían en la vitrina y el aroma tentador lo hizo tragar saliva. Pero sabía que ese no era el momento de pensar en sí mismo.
Ahora necesitaba encontrar un lugar seguro donde pasar la noche y prepararse para otra jornada en las duras calles de la ciudad. Con pasos pesados y llenos de resignación, Manuel caminó hacia el basurero detrás de la cafetería, buscando algo que pudiera llenar su estómago vacío. Desde su coche, el doctor Javier observaba la escena a través del retrovisor. Al ver al niño hurgando en la basura, una oleada de emociones lo invadió. Se sintió conmovido por la decisión de Manuel de no tomar ni siquiera una pequeña cantidad de dinero para comer, a pesar de su evidente necesidad. Impulsado por una mezcla de compasión y curiosidad, el doctor salió del coche y se dirigió hacia el niño. Con pasos cuidadosos para no asustarlo, Javier se acercó. Manuel, al darse cuenta de su presencia, giró lentamente la cabeza para mirarlo. La desconfianza y la cautela eran evidentes en su mirada, pero no dijo nada. «Hola, chico», dijo el doctor con una voz suave y tranquila. Levantó la cartera para mostrarla. «Tú me devolviste esto». Manuel asintió tímidamente, sin levantar mucho la mirada. Sus ojos viajaban entre el rostro del médico y el suelo, incapaz de sostener el contacto visual por mucho tiempo. Javier lo observó en silencio por un momento. Las ropas desgastadas, el rostro sucio y el cabello despeinado del niño hablaban de una vida llena de carencias y dificultades. Cada detalle golpeó su corazón como un recordatorio de lo mucho que aquel pequeño debía haber soportado. «Soy el doctor Javier», dijo con amabilidad, intentando crear un vínculo con el niño. «¿Y tú, cómo te llamas?», preguntó el doctor Javier con una voz amable. «Manuel», respondió el niño, casi en un susurro. El doctor Javier le sonrió cálidamente, tratando de infundir confianza. «Manuel, ¿qué te parece si comemos algo juntos?». «Tengo antojo de croquetas de esa cafetería», dijo, señalando el lugar que Manuel conocía solo desde el otro lado de la vitrina. El niño lo miró con asombro, sus ojos brillando ante la posibilidad de probar algo que siempre había deseado, pero que nunca había tenido la oportunidad de disfrutar. Aunque todavía algo desconfiado, asintió con la cabeza y una tímida sonrisa comenzó a dibujarse en su rostro. El doctor Javier caminó junto a Manuel hasta la cafetería. Una vez dentro, eligió una mesa apartada para que pudieran estar tranquilos. Pidió varias croquetas, asegurándose de que Manuel pudiera comer todo lo que quisiera. Mientras disfrutaban de la comida, el doctor Javier inició una conversación suave, preguntándole sobre su vida, cómo lograba sobrevivir en las calles y si tenía a alguien que lo cuidara. Al principio, Manuel respondió con cautela, pero poco a poco fue soltándose. Habló sobre Tomás, el hombre que había sido como un padre para él, y sobre lo mucho que deseaba probar esas croquetas. Mientras escuchaba, el doctor Javier notaba la mezcla de tristeza y esperanza en las palabras del niño. Cuando terminaron, el doctor Javier se ofreció a llevar a Manuel al hospital para asegurarse de que estuviera en un lugar seguro y quizás encontrar una forma de ayudarlo. Manuel, ahora más relajado, aceptó la propuesta, sintiéndose agradecido por la amabilidad de aquel hombre que lo trataba con respeto y dignidad, sin juzgarlo por su aspecto ni por su situación. Ese encuentro, aunque inesperado, marcó el comienzo de una relación que iría mucho más allá de esa primera comida compartida. Esa noche, de regreso en casa, el doctor Javier no podía dejar de pensar en Manuel. Mientras se preparaba para tomar un baño, la imagen del niño seguía rondando en su mente. ¿Cómo podía alguien tan joven ser tan bondadoso y al mismo tiempo estar perdido en las calles sin un hogar ni una familia? Mientras el agua caliente caía sobre él, los recuerdos de Clarabella, su esposa, lo invadieron. Clarabella había sido el amor de su vida, una mujer con una sonrisa radiante y un corazón lleno de bondad. Juntos soñaban con formar una familia, pero la vida les presentó desafíos inesperados. La enfermedad de Clarabella, un tumor cerebral, transformó sus vidas para siempre. El doctor Javier recordó las visitas constantes al hospital, las conversaciones cargadas de esperanza y miedo, y las noches en vela a su lado. A pesar de todos los esfuerzos y tratamientos,
Clarabella se fue, dejando un vacío que nunca logró llenar. Durante años, uno de sus mayores anhelos como pareja había sido tener hijos. Exploraron todas las posibilidades, pero el destino les mostró una verdad difícil de aceptar. El doctor Javier descubrió que no podía ser padre. Fue un golpe devastador para ambos, pero enfrentaron esa realidad con amor y apoyo mutuo. Esa noche, mientras pensaba en Manuel, el doctor Javier sintió que tal vez, de alguna manera, la vida le estaba ofreciendo una nueva oportunidad, algo que aún no podía comprender del todo, pero que comenzaba a despertar algo en su corazón. El sueño no cumplido de formar una familia seguía siendo una sombra constante en la vida del doctor Javier, una ausencia que dolía incluso en los momentos más tranquilos. Mientras el agua tibia de la ducha corría por su cuerpo, los recuerdos de Clarabella y sus años juntos invadían su mente, mezclando nostalgia y tristeza. El encuentro con Manuel había removido algo profundo en él, una conexión inexplicable que no podía ignorar. Pero también le llenaba de inquietud. ¿Había hecho lo correcto al dejar que el niño se marchara tan rápido? La incertidumbre sobre el futuro de Manuel lo mantenía en vilo. Cuando salió de la ducha, tomó una decisión firme. No podía quedarse de brazos cruzados sabiendo que Manuel seguía enfrentando la dureza de la calle. Se vistió apresuradamente, agarró las llaves y salió de casa decidido a encontrarlo. No le importaba lo que la gente pudiera pensar. Lo único que sabía era que debía hacer algo por ese niño, aunque solo fuera ofrecerle una comida caliente y un rato de compañía. Mientras conducía por las calles iluminadas de la ciudad, el doctor Javier veía su reflejo en el espejo retrovisor. Se preguntaba si Clarabella estaría orgullosa de él, si comprendería el porqué de su decisión. Pensó en cómo ella siempre había tenido un corazón generoso, y se sintió más decidido que nunca a darle a Manuel un poco de consuelo en medio de su difícil realidad. Recorrió las calles con determinación, repasando mentalmente cada detalle de su encuentro con el niño. Recordaba la tristeza en los ojos de Manuel, pero también su honestidad y su manera sencilla de agradecer la amabilidad. Sabía que una comida no bastaba, tenía que hacer algo más. Finalmente, llegó a la cafetería cercana al hospital, el lugar donde había visto a Manuel por primera vez. Decidió detenerse, estacionó el coche y entró. El aroma cálido de las croquetas doradas llenó el aire, recordándole el momento compartido con el niño. Aunque prefería comer de forma saludable, ese aroma tenía algo especial que ahora asociaba con Manuel. Para su sorpresa, lo encontró allí, sentado en un rincón, observando atentamente el menú, como si intentara descifrar cada palabra. Con pasos tranquilos, el doctor Javier se acercó, cuidando de no sobresaltarlo. Manuel, dijo suavemente. El niño levantó la mirada de inmediato, sus ojos se abrieron con sorpresa al reconocer al médico. Por un instante, pareció dudar entre quedarse o salir corriendo, pero la amabilidad en la mirada de Javier y el recuerdo de su anterior encuentro lo tranquilizaron. El doctor le sonrió con calma. ¿Cómo estás? Pensé que podríamos charlar un poco más y tal vez comer algo juntos. Manuel lo miró con una mezcla de gratitud y precaución. No estaba acostumbrado a recibir tanta atención, mucho menos de un desconocido. Eso lo hacía sentir incómodo, pero el hambre era un argumento difícil de ignorar. Yo, no tengo dinero, murmuró, bajando la mirada al menú, aunque su curiosidad por los alimentos listados seguía presente. No te preocupes por eso, yo te invito, respondió Javier, con un tono que buscaba disipar cualquier duda. Manuel observó al doctor, tratando de entender sus intenciones. Habían compartido una croqueta antes, pero la posibilidad de volver a comer algo así, después de días de hambre, era demasiado tentadora. Finalmente, con una tímida sonrisa, señaló una croqueta dorada que había llamado su atención desde la primera vez que entró allí. Javier pidió también un sándwich y juntos se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Desde allí, podían ver las luces de la ciudad iluminando la noche. Mientras esperaban la comida, Javier inició una conversación, intentando conectar con el niño de manera sencilla y amable.
Cuéntame sobre ti, Manuel. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Tienes familia? ¿Algún sueño que te gustaría cumplir? Manuel, al principio reservado, comenzó a abrirse poco a poco. Habló de Tomás, su amigo y protector, de cómo terminaron viviendo en las calles y de las dificultades diarias que enfrentaba. Mientras lo escuchaba, Javier comprendió que Manuel no era solo un niño perdido, sino alguien con una historia llena de lucha y valentía, alguien que merecía mucho más que lo que el mundo le había dado hasta ahora. El doctor Javier escuchaba con atención mientras Manuel hablaba, intercalando palabras de apoyo y compartiendo algunos pasajes de su propia vida. Habló de la pérdida de su esposa Clarabella y de los desafíos que enfrentó al descubrir que no podía tener hijos. La conversación fluyó de forma natural, como si entre ellos existiera una comprensión mutua que iba más allá de sus circunstancias. Cuando la comida llegó, Manuel probó la croqueta con cuidado, como si estuviera saboreando algo extraordinario. El crujir de la corteza y el delicioso relleno lo hicieron sonreír con un brillo especial en los ojos. Cada bocado parecía transportarlo a un mundo desconocido, uno lleno de pequeños placeres que hasta ese momento le habían sido negados. Javier lo observaba con afecto, disfrutando del momento tanto como el propio niño. Mientras avanzaba la noche, el doctor Javier comenzó a comprender que aquel encuentro con Manuel no había sido una simple casualidad. Sentía un deseo profundo de ayudar al niño, de darle la oportunidad de construir un futuro mejor. Pero también sabía que una comida, por significativa que fuera, no sería suficiente para cambiar la vida de Manuel. Manuel, dijo con voz tranquila, me gustaría seguir esta conversación. ¿Qué te parece si vienes conmigo al hospital mañana? Puedo enseñarte algunas cosas y, quién sabe, quizá encontremos una manera de ayudarte. Manuel lo miró sorprendido, casi sin creer lo que escuchaba. Nunca imaginó que alguien como el doctor Javier, un hombre acomodado, se interesaría tanto por él. Con una sonrisa tímida y ojos llenos de esperanza, respondió, me encantaría, doctor Javier. Muchas gracias por todo. El médico sonrió, convencido de que el destino había cruzado sus caminos por un motivo especial. Mientras caminaban juntos por las calles iluminadas de la ciudad, Javier imaginaba un futuro en el que no solo pudiera ayudar a Manuel, sino también encontrar en él un propósito para llenar el vacío que había quedado en su propio corazón. Antes de dirigirse a casa, el doctor Javier hizo una parada en una tienda de ropa. Manuel, asombrado, observaba los estantes llenos de prendas nuevas, algo que nunca había tenido. Javier seleccionó con cuidado algunas prendas cómodas y elegantes. Aunque al principio estaba un poco cohibido, Manuel aceptó la ropa con una sonrisa que reflejaba tanto felicidad como gratitud. Con sus nuevas ropas puestas, Manuel parecía transformado. Javier lo llevó al hospital y explicó al portero que Manuel era su sobrino, asegurándole que se quedaría en la recepción mientras él realizaba sus visitas. El portero, que conocía al doctor Javier desde hacía años, no hizo preguntas y le dirigió una amable sonrisa a Manuel, quien miraba a su alrededor con asombro. Para Manuel, el hospital era un mundo completamente diferente. Las paredes blancas, el brillo impecable del suelo y el olor a desinfectante contrastaban drásticamente con las calles sucias y peligrosas a las que estaba acostumbrado. Mientras el doctor Javier atendía a sus pacientes, no podía evitar pensar en Manuel y en la conexión especial que sentía con él. Al regresar a la recepción, encontró a Manuel todavía fascinado por su entorno. ¿Qué te parece este lugar, Manuel?, preguntó Javier. Es muy limpio y bonito. Nunca había visto un lugar así, respondió el niño, aún maravillado. Javier, comprendiendo lo mucho que aquel entorno significaba para el niño, sonrió y dijo, vamos a casa ahora. Allí podremos conversar con más calma y además necesitas descansar. Durante el trayecto en coche, Manuel miraba por la ventana, curioso y ansioso por descubrir cómo sería el hogar del doctor Javier. Al llegar, quedó encantado con la casa, era espaciosa, acogedora y decorada con cuidado, llena de detalles que hablaban de los recuerdos de Clarabella.
Javier lo llevó a una habitación preparada para él, un espacio cómodo y cálido, muy distinto de los lugares en los que Manuel había dormido antes. Esta será tu habitación mientras estés aquí. Siéntete como en casa, le dijo Javier, observando la reacción del niño. Manuel miró alrededor, emocionado. Es muy bonita. Gracias, doctor Javier. El médico sonrió y, colocando una mano en su hombro, compartió con él un momento de comprensión y esperanza. Vamos a tomar un poco de leche caliente y a hablar sobre los próximos pasos. En la cocina, Javier preparó chocolate caliente y galletas. Mientras disfrutaban de la comida, la conversación fluyó de nuevo. Manuel habló de sus sueños, sus miedos y los recuerdos de Tomás, mientras Javier lo escuchaba con atención, sintiendo cómo esa conexión entre ellos se hacía cada vez más fuerte. Esa noche, el doctor Javier le mostró cada rincón de la casa para que Manuel se sintiera cómodo y pudiera orientarse. Cuando finalmente se despidieron para descansar, ambos sabían que aquel era el inicio de algo nuevo, un capítulo diferente en sus vidas, lleno de promesas y posibilidades. Después de un día lleno de emociones y experiencias nuevas, Manuel se recostó en la cama suave de su nuevo cuarto. Sentía una calidez y seguridad que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras miraba el techo, su mente intentaba procesar todo lo que había sucedido. Por primera vez, no tenía que preocuparse por el frío o el peligro de la calle, podía cerrar los ojos y entregarse al descanso con tranquilidad. En la habitación contigua, el doctor Javier también se preparaba para dormir. Al acomodarse en su cama, reflexionaba sobre las decisiones que había tomado ese día. Todo en su interior le decía que haber llevado a Manuel a su casa había sido lo correcto. Había algo especial en aquel niño, algo que le hacía sentir que estaba al borde de un nuevo comienzo. De alguna manera, sentía que estaba cumpliendo un sueño que alguna vez había compartido con Clarabella, aunque de una forma inesperada. Esa noche, bajo el mismo techo, el doctor Javier y Manuel empezaban a construir un vínculo que tenía el potencial de transformarse en una nueva forma de familia. Mientras el doctor cerraba los ojos, pensó que quizá, de alguna manera, Clarabella estaba presente, guiando y bendiciendo esta nueva etapa. Sumido en un sueño profundo, Javier se encontró en un lugar que le resultaba familiar, estaba acostado en su cama, en la misma casa que ahora compartía con Manuel. Pero algo era diferente. Una presencia cálida llenó la habitación y cuando giró la cabeza, allí estaba Clarabella, sentada en el borde de la cama. Se veía exactamente como él la recordaba, radiante y serena, con esa sonrisa que siempre lograba reconfortarlo. El corazón de Javier se aceleró. La presencia de Clarabella era tan vívida que casi podía sentir su calor y el delicado aroma de su perfume. Ella comenzó a cantar una melodía suave, una canción que él conocía bien. Era la misma que solía decir que cantaría algún día para el hijo que tanto soñaron tener juntos. Las notas envolvieron la habitación, llenándola de una paz indescriptible. Cuando terminó de cantar, Clarabella lo miró con ternura, su rostro iluminado por un amor incondicional. Mi amor, debes ayudar a este niño, dijo con una voz suave pero firme. Es un buen chico. A pesar de las dificultades, tuvo la fuerza de hacer lo correcto. Pudo haber tomado lo que no era suyo, pero eligió ser honesto. A partir de hoy, él será como nuestro hijo. Siempre estaré contigo, vigilándonos. Las palabras de Clarabella se grabaron en el corazón de Javier. Manuel te necesita tanto como tú a él. Juntos podrán encontrar la felicidad que siempre soñamos. Javier quiso responder, pero las palabras no salían. Solo podía mirarla, dejando que su corazón se llenara de amor y gratitud. Clarabella le sonrió una vez más, esa sonrisa que siempre le daba la certeza de que todo estaría bien. Cuando el doctor Javier despertó, aún sentía la paz y el propósito que le había dejado su sueño. La visión de Clarabella, su canción y sus palabras estaban grabadas en su mente y su corazón. Sabía lo que debía hacer.
Se levantó con determinación, listo para cumplir el deseo de su esposa y la misión que sentía que le había sido confiada. En el cuarto de al lado, Manuel dormía profundamente. Su pequeño cuerpo descansaba de una forma que no recordaba desde hacía mucho tiempo. Lentamente abrió los ojos, acostumbrándose a la comodidad de una cama cálida y un entorno seguro. Por un momento, se preguntó si todo aquello era real. Mientras el día comenzaba, tanto Manuel como el doctor Javier se encontraban al borde de un cambio radical en sus vidas, guiados por el amor, la esperanza y un destino que parecía haberlos unido. La suavidad de la cama, las sábanas impecables y la sensación de seguridad que lo envolvía parecían casi irreales para Manuel. Se sentó lentamente, frotándose los ojos mientras observaba con detenimiento la habitación que lo rodeaba. Era un espacio cálido y acogedor, con paredes de tonos suaves y muebles elegantes, todo decorado con cuidado y detalle. Cada rincón de aquel lugar parecía pertenecer a un mundo que Manuel nunca había conocido. Se levantó con precaución, como si temiera que aquello pudiera desaparecer en cualquier momento. Caminó hasta el baño, abrió el grifo y dejó que el agua corriera sobre sus manos antes de lavarse la cara. Al levantar la mirada hacia el espejo, vio su propio reflejo, algo que no había hecho en mucho tiempo. Apenas reconoció al niño que lo miraba desde el cristal. Su rostro, marcado por las duras experiencias de las calles, ahora mostraba algo diferente, una chispa de esperanza que no había sentido en años. Mientras seguía observando su reflejo, la puerta de la habitación se abrió suavemente. El doctor Javier entró con una sonrisa cálida y tranquilizadora. «Buenos días, Manuel. ¿Dormiste bien?», preguntó con una voz que irradiaba cariño. Manuel se giró hacia él, todavía algo tímido, pero con una ligera sonrisa en su rostro. «Sí, señor». «Muchas gracias», respondió en voz baja. El doctor Javier se acercó y se sentó en el borde de la cama, mirando al niño con una expresión seria, pero llena de afecto. «Manuel, necesito hablar contigo», dijo con tono reflexivo. «He estado pensando mucho en cómo puedo ayudarte. Veo en ti a un niño bueno, honesto, alguien que merece una verdadera oportunidad en la vida». Manuel lo escuchaba con atención, sus ojos grandes y llenos de esperanza fijos en el médico. «Quiero que te quedes aquí conmigo, que esta sea tu casa», continuó Javier. «Haré todo lo necesario para que tengas un hogar seguro y lleno de amor. Quiero que tengas la oportunidad de estudiar y crecer. Sé que no puedo reemplazar a tu amigo Tomás, pero prometo cuidarte y darte el apoyo y el cariño que mereces. ¿Qué te parece?». El corazón de Manuel latía con fuerza. Nunca había imaginado que algo así pudiera ser real. Las palabras del doctor Javier parecían un sueño hecho realidad. Miró al médico y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. «Me encantaría, señor». «Muchas gracias», dijo, conmovido. El doctor Javier sonrió, sintiendo una inmensa felicidad. Se levantó y abrió los brazos. Manuel, sin dudarlo, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, sintiéndose finalmente seguro y amado. «Vamos a empezar una nueva vida juntos, Manuel», dijo el doctor Javier, abrazándolo con firmeza. «Haré todo lo posible para que tengas el futuro brillante que mereces». Con esas palabras, ambos dieron el primer paso hacia una vida nueva, llena de esperanza, amor y posibilidades. El doctor Javier pronto presentó la solicitud de adopción de Manuel, decidido a convertir aquella conexión en un lazo permanente. Sin embargo, con la solicitud, la justicia contactó a Margarita, la madre biológica de Manuel. Al enterarse de que el doctor Javier era un hombre acomodado, Margarita intentó reconectarse con su hijo. «Manuel, he cambiado. Ahora te amo mucho. Tienes que entender que en ese momento no podía cuidarte, pero ahora quiero estar contigo. Podemos vivir juntos en esta casa tan bonita del doctor Javier», dijo, con una sonrisa que pretendía ser cálida. Sin embargo, Manuel, aunque joven, comprendía mejor de lo que Margarita pensaba.
Sabía que las palabras de su madre no eran sinceras. Con calma, pero con firmeza, respondió, no quiero volver contigo. Ahora tengo a alguien que de verdad me ama y me cuida, como Tomás lo hacía. Margarita, frustrada y molesta, insistió. No voy a autorizar la adopción. Ahora tengo un hogar y estoy casada. La realidad, sin embargo, era muy distinta. Margarita vivía en una casa humilde, trabajaba de manera esporádica y la mayor parte del tiempo la pasaba bebiendo, gastando su dinero en alcohol junto a su esposo. Manuel sabía que volver con ella significaría regresar a un entorno de abandono y sufrimiento. A pesar de los obstáculos, el doctor Javier estaba decidido a luchar por Manuel, sabiendo que aquel niño merecía mucho más que lo que su pasado le había dado. Ambos estaban dispuestos a construir un futuro juntos, dejando atrás las sombras de la vida que habían conocido. Después de algunos días, Margarita buscó al doctor Javier con una propuesta inesperada. Le pidió dinero a cambio de autorizar la adopción de Manuel. El doctor, incrédulo y decepcionado, rechazó tajantemente su petición. No voy a pagarte por algo tan importante como la vida de Manuel, respondió con firmeza. Conseguiré la adopción por la vía legal. El tiempo pasó, y mientras las batallas legales se prolongaban durante años, Manuel continuó viviendo con el doctor Javier. Juntos enfrentaron los desafíos con determinación, aferrándose al amor y la esperanza que los unían. Finalmente, el día llegó. Manuel fue reconocido oficialmente como hijo adoptivo del doctor Javier, llevando con orgullo el apellido de su nuevo padre. Aunque el camino no había sido fácil, el esfuerzo y la dedicación habían valido la pena. Manuel, desde pequeño, había enfrentado pruebas que muchos no logran superar. Su infancia en las calles estuvo marcada por la lucha constante por sobrevivir. Sin embargo, cuando se le presentó la oportunidad de estudiar, algo extraordinario ocurrió. Manuel se dedicó a sus estudios con una determinación inquebrantable. Aprendió a leer y escribir rápidamente y pronto se destacó como un alumno brillante. Con el apoyo constante del doctor Javier, fue mucho más allá de lo esperado. Manuel ingresó a la universidad y eligió estudiar pediatría. No fue una decisión casual, quería devolver el cuidado y la bondad que un día había recibido, dedicando su vida a ayudar a otros niños que enfrentaban dificultades similares a las que él había conocido. Durante su formación, Manuel ganó el respeto y la admiración de quienes lo rodeaban. Su dedicación y la empatía con la que trataba a los demás lo convirtieron en una figura querida. A los 25 años, tras graduarse como médico, Manuel decidió actuar conforme a los principios que lo guiaban. Ofrecía consultas gratuitas a niños de los barrios más pobres de la ciudad. Además, fundó una casa de apoyo para niños necesitados, inspirada en su propia historia. Este refugio no solo ofrecía alimentos y atención médica, sino también cortes de cabello, apoyo psicológico y, sobre todo, dignidad y respeto. Manuel no estaba solo en esta misión. Formó un equipo de profesionales y voluntarios comprometidos con la misma visión solidaria. Bajo su liderazgo, la Casa de Apoyo creció y amplió sus actividades, brindando herramientas para que quienes llegaban allí pudieran reconstruir sus vidas con independencia. Cada paso que daba era un homenaje al amor de Tomás y el doctor Javier, las figuras paternas que habían transformado su existencia. En cada sonrisa que lograba despertar y en cada vida que ayudaba a cambiar, Manuel honraba el extraordinario recorrido de su vida. Un niño que comenzó en las calles se había convertido en un líder admirado, dedicado a mejorar el mundo a su alrededor. Manuel demostraba que con amor, apoyo y determinación, cualquier desafío podía superarse. El orgullo del doctor Javier hacia Manuel era inmenso. Cada logro del joven era una victoria personal para él. Ver a Manuel cuidar a otros niños, ofrecerles la seguridad que él mismo había buscado alguna vez, llenaba el corazón de Javier de alegría y satisfacción. Por las noches, el doctor soñaba frecuentemente con Clarabella. En sus sueños, ella aparecía radiante, sentada al borde de la cama, cantando suavemente como solía hacerlo. Lo felicitaba por su nobleza,
recordándole cómo su amor y generosidad habían cambiado la vida de Manuel, transformándolo en un hombre admirable. En cuanto a Manuel, aunque logró perdonar a su madre biológica, entendía que Margarita nunca tuvo el apoyo ni la voluntad para cambiar su estilo de vida. Cuando ella intentó acercarse de nuevo, alegando que había cambiado, Manuel, con el apoyo del doctor Javier, decidió mantener una distancia segura. Sabía que proteger la paz y estabilidad que habían construido juntos era lo más importante. Tomás y el doctor Javier siempre fueron sus verdaderos padres, los que lo cuidaron, lo amaron y le ofrecieron una nueva oportunidad de vida. Manuel continuó su labor con pasión y entrega, recordando las palabras de Tomás y el apoyo incondicional del doctor Javier. Ambos habían plantado en él la semilla de la esperanza y lo guiaron hacia un futuro lleno de posibilidades. ¿Crees que Margarita, la madre biológica de Manuel, merecía una segunda oportunidad? ¿Debería Manuel haberla acogido en su vida? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué te pareció esta historia. Si te gustó, suscríbete al canal para más historias como esta.